Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Gracias, buenas, qué bendición poder estar aquí delante de la presencia del Señor y poder seguir reafirmando nuestro conocimiento y nuestra reflexión acerca de la Navidad. Hemos estado, y creo que todavía, hemos estado por varios domingos hablando de este evento. Y tal vez tú te preguntas qué tiene que ver 1 Timoteo 1:15, por ejemplo, con la Navidad. Bueno, involucra la Navidad, porque dice en la Reina Valera 60, palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo quisiera que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 15, y quiero introducirme con las siguientes ideas. Dice, alguien dijo, estaba escuchando a un pastor, el pastor de República Dominicana, me parece que es Miguel Sugelín. Él comenta lo siguiente, que la Navidad es al mismo tiempo malas noticias y buenas noticias. Y tal vez uno se pregunta, ¿por qué malas noticias? Malas noticias porque nos recuerdan el propósito de por qué vino Cristo. El propósito de la venida de Cristo es salvarnos, mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra incapacidad, como pongo yo aquí. Malas noticias porque comprueban que Dios toma la iniciativa ante la falta de capacidad de los seres humanos que tenemos de acercarnos a Dios. Dios envió a su único Hijo para establecer un puente que nos volviera a conectar con Él. La Biblia dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la mejor noticia, que Dios tomó la iniciativa, que lo que era imposible para nosotros es posible ahora para Dios. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta esto y lo vamos a ver mientras repasemos algunos pensamientos que brotan de este pasaje. Yo a este mensaje le titulé Las buenas noticias. Me quiero enfocar en las buenas noticias, pero también quiero tocar esas malas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias de la Navidad? Y ustedes saben que buenas noticias significa evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias de este mensaje? Primer pensamiento que les dejo es el siguiente. Son noticias verdaderas y confiables. Ahora, yo quisiera comentar por qué son noticias verdaderas y confiables. Vean lo que dice el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración, lo que va a comentar Pablo más adelante, dice, es digna de confianza esta declaración y todos deberían de aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el propósito de la Navidad, este es el propósito de que el Señor tuvo que tomar forma humana y habitar en nosotros porque nosotros
estábamos perdidos. Jesucristo lo dijo también, me parece que en Lucas 12, donde dice, el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él vino con el propósito de perdonar, de rescatar, de mostrarnos nuestra gran necesidad de Él. Como seres humanos, como personas, estamos muy, muy necesitados de Dios. Por lo tanto, son noticias verdaderas y confiables. En el Evangelio de Lucas, la palabra en griego que usa Lucas es "y sucedió". Empieza el capítulo 1 diciendo, y sucedió en los días del emperador romano, y pone el nombre del emperador, el emperador Augusto, y lo voy a leer para no equivocarme. Dice Lucas capítulo 1 lo siguiente. Dice, cuando Herodes era rey de Judea, en el nacimiento del Señor Jesucristo, dice, en esos días, capítulo 2, versículo 1, Augusto, el emperador, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Otras versiones dicen, y sucedió, y aconteció, hablando de un evento histórico. Y en el capítulo 2, 4 veces, hablando de la Navidad, aparece la palabra y sucedió, y pasó. ¿Qué significa esto? Por un lado, lo que está diciendo Pablo es, esta noticia, este evento, es digno de toda nuestra confianza. Es un evento que pasó, es un evento que sucedió, no es un cuento. No es un cuento como Harry Potter, no es un cuento como Frosty, no es un cuento como Rodolfo, no es un cuento navideño como muchos que se cuentan, el Cascanueces, que se cuentan en estas fechas. Esos son leyendas, son cuentos, pero la Navidad, el evento de que Dios se hizo hombre, pasó. Debemos de tener confianza, debemos de confiar y decir, esto es cierto. No me tengo que avergonzar de este evento, no me tengo que avergonzar de celebrar la Navidad, o como decían los ángeles, les traigo noticias, buenas noticias que son de gran gozo, de sumo gozo. Es algo confiable. Ahora, Pablo dice, miren, les voy a decir las dos razones. Uno, porque pasó. Pero otro, porque yo también dice, he participado de esto. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y miren lo que me pasó a mí. Yo soy el más grande de los pecadores. Ahorita quiero llegar a este punto, pero lo que queremos comentar es lo siguiente. El evento de la Navidad es tan cierto y tan confiable que ha cambiado a lo largo de la historia millones y millones y millones de vidas. Ningún otro evento en la historia es tan confiable como la Navidad, que si uno le rinde su corazón al Señor, si uno le entrega su corazón a Jesucristo, Él cambia las vidas. Él perdona los pecados, Él cambia los corazones. Por lo tanto, Pablo dice, lo que voy a decir a continuación es confiable. Pasa, sucede, porque me pasó a mí, dice el apóstol Pablo, y yo pudiera decir, y me pasó a mí, y le ha pasado a mucha gente que gracias a Dios hasta esta fecha nos mantenemos tomados de la mano del Señor. Así que no nos avergoncemos ni lleguemos a dudar, aunque otras personas pudieran decir que es un cuento, que es un mito, que es una leyenda. Esto pasó, esto sucedió, y tan sucedió que ha dividido a la historia.
antes de Cristo y después de Cristo. El segundo pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Son noticias de alcance universal. Estas buenas noticias, las buenas noticias de la Navidad es que es una noticia de alcance universal. Pablo dice aquí dos cosas. Dice, es digno de ser recibido por todos, es digno de ser aceptada por todos. Pablo está diciendo, me encantaría que todos aceptaran, todos abrazaran, todos se apropiaran de esta buena noticia. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué decimos esta situación? Feliz Navidad, bendiciones. Bendiciones, JC. ¿Por qué comentamos esto? Comentamos lo siguiente porque me quiero volver a conectar con el pensamiento, porque todas las personas tenemos esa gran necesidad. Todos tenemos esa gran necesidad. Y es importante esto porque no todos lo reciben. No todos lo abrazan, no todos lo aceptan. Es más, hay personas que simplemente se enojan con la Navidad porque les trae malos recuerdos. Porque hay personas que detestan este evento y quisieran que se acabara, quisieran que se dejara de celebrar. Hay personas que aborrecen este evento porque implica reuniones, implica ver familiares, implica hacer cosas, implica comprar cosas, implica muchas cosas. Y muchas veces el sabor es un sabor amargo, es un sabor triste, pero nos perdemos, como alguien dijo por allí, dejamos a un lado la comida. A veces comemos tanto que es impresionante lo que la gente come en estos días, pero no se está alimentando de Dios. O la gente pasa de una fiesta a otra, pero no se está llenando de Dios. O la gente está pensando en regalarle a un sinnúmero de personas, pero no está pensando en regalarle su vida a Dios, a Jesucristo. Entonces, Pablo dice, esto debe ser aceptado por todos. Y este es el dicho, la declaración que Pablo dice. Cristo vino al mundo. Y cuando habla del mundo, está hablando de nosotros. Está hablando de este precioso mundo en el que vivimos. Estaba yo escuchando a Billy Graham, un evangelista que murió hace algunos años, y él decía, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, estaba pensando en el planeta Tierra. Y qué privilegio, pero también qué carga. Dice, no estaba pensando en las galaxias ni en los muchos planetas que existen, estaba pensando en nuestro planeta. Y él decía algo que a mí me llamó la atención, porque nuestro planeta fue el único que se rebeló en contra de su poder, en contra de su señorío, en contra de su majestad. Fue el único planeta que le dio la espalda. Sus habitantes le dieron la espalda a él. Y es triste esta situación. Así que es un mensaje de alcance universal. Por eso nos gozamos de que personas que abrazan esta verdad dicen, yo voy a ir de la tierra hasta el fin. Yo voy a ir a todo lugar. Yo voy a ir a donde se necesite compartir la palabra del Señor. Voy a ir.
Y gracias a Dios porque apoyamos misioneros, gracias a Dios porque apoyamos a personas que ellos sí tuvieron el valor de atreverse, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar comodidades o cualquier situación para decir, voy, porque esta noticia es de alcance universal. Y gracias a Dios, porque el libro de Apocalipsis dice que cuando estemos en la presencia de Dios, de toda lengua y de toda nación habrá una multitud alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que es de alcance universal y debemos de tener carga de que todos puedan abrazar esta noticia. El tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Son noticias de salvación al pecador. Prácticamente lo dice el pasaje. Cristo vino al mundo. Cristo nació en una Navidad. Cristo se introdujo en nuestra historia con el propósito de salvar al pecador. Alguien dijo por allí que Cristo nació para morir por nosotros. Me gustó mucho un pensamiento que vi ayer y hasta lo subí, que decía, el cielo, la Navidad es un mensaje del cielo tocando la tierra, para que la tierra pueda tocar el cielo, para que los que vivimos aquí podamos restablecer nuestra comunicación con el Señor. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que el pecado es lo que nos estorba. El pecado es lo que nos separa de Dios. Así que tenemos que, aquí está la mala noticia. Nuestra realidad espiritual, por muy buenos que nos consideremos, por muy respetables que nos consideremos, es de que todos somos pecadores. Y dice, y por cuanto todos pecamos, se nos hace imposible alcanzar la gloria de Dios. Es la realidad del hombre, es la realidad del ser humano. Pablo lo dice en Romanos 1 citando unos proverbios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay nadie bueno, por cuanto todos pecamos. Así que son noticias de salvación. Digo son malas noticias porque nos hacen ver nuestra necesidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestro carácter corrupto, que en lugar de buscar a Dios de manera gozosa, de manera natural, de manera espontánea y abierta, nos hace decir, ¿por qué tengo que buscar a Dios? Y nos da una sensación de soberbia, de importancia, ¿no? Y yo creo que Miguel Ángel lo captó muy bien cuando pinta esos tremendos murales de la creación, donde se ve la representación de Dios, se ve un hombre como anciano, extendiendo su mano hacia el hombre, y se ve a Adán, que representa al hombre, con una expresión de, tú me quieres alcanzar, pero yo no sé si tengo ganas, no tengo deseos. Y es lo tremendo, ¿no? Porque Dios dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre dice, tuve miedo y me escondí. Preferí mi pecado a ti, a tener una relación contigo. Por lo tanto, son noticias de salvación. Es una garantía. Cristo vino al mundo a salvar al pecador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo dijo claramente a los religiosos de su tiempo. Los sanos
no tienen necesidad de médicos. Aquellas personas que creen que por ellas mismas pueden lograr su salvación, pues no necesitan la Navidad, no necesitan a Cristo. Pero aquellos que reconocemos nuestra necesidad, entonces nosotros podemos decir, me urge Cristo, necesito a Cristo. Y esto nos lleva al último pensamiento. El último pensamiento que considero que es uno de los más importantes, porque lo está expresando Pablo, es que son noticias de aplicación personal. La Navidad tiene que haber una aplicación personal a nuestras vidas. Cristo sí vino al mundo a salvar a los pecadores, pero tiene que haber una aplicación personal, porque Pablo agrega, de los cuales yo soy el principal, yo soy el primero. Tal vez tú te preguntas, ¿cómo es posible que una persona religiosa, una persona celosa de su religión y que se comportaba de manera intachable, cómo es que él llegó a esta convicción, a esta certeza de decir, yo soy el principal? O como otra traducción lo dice, yo soy el peor de todos. Y miren, la respuesta, la aplicación personal que se apropia Pablo, que la expresa Pablo, la encontramos en el versículo 13 de este pasaje. Bueno, vamos a leer el 12 y el 13 para ver la gran gratitud de Pablo al saberse perdonado. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Y aquí viene su convicción. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Era un blasfemo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Pablo expresa tres cosas que lo llevaron a él a la convicción de ser el peor de los pecadores. Él dice, yo era un blasfemo. Ahora tal vez uno dice, ¿cómo una persona religiosa con un lenguaje muy cuidadoso llegó a ser blasfemo? Porque él se convirtió en enemigo de Cristo y Cristo es Dios. Y él maldecía y hablaba mal en contra de Cristo. Y no solamente él hablaba mal de Cristo, sino que a sus seguidores los obligaba a que también blasfemaran, a que le dieran la espalda a Jesucristo. Así que Pablo lo que está diciendo es, yo con mis blasfemias rompía los mandamientos que están en la primera tabla, que era adorar a Dios, que era honrarle, que era servirle, que era no tener a ningún otro Dios más que a Él. Pablo dice, yo me convertí en un blasfemo. Con mis palabras yo maldecía a Cristo. Yo hablaba toda clase de mentiras y toda clase de cosas perversas en contra de Cristo. Imagínense cuando Pablo descubre quién es Cristo. Él dice, oh, estoy muerto, porque yo era un blasfemo. Así que Pablo dice, yo en mi hablar pecaba terriblemente, pero no solamente en su hablar. Él dice, yo me convertí en perseguidor de Cristo y de su iglesia. En otras palabras, no nada más él pecaba con sus palabras, él pecaba con sus hechos. Porque dice Hechos 9:1, dice lo siguiente, y Saulo respirando amenazas de muerte. Pablo dice que cada respiración suya era
violencia, era agredir a los cristianos, era perseguir, encarcelar y conseguir cartas para mandar a matar a cristianos. Así que Pablo dice, yo no me conformaba nada más con blasfemar, yo con mis hechos buscaba que se golpeara, que se atormentara y de ser posible que se matara a los cristianos. Pero no nada más fue de palabra y de hecho, sino que dice, en mi insolencia. Está Pablo pensando en su mente, en sus pensamientos. Él decía, ¿de qué manera, qué más puedo hacer para dañar, para terminar, para destruir este movimiento que se está levantando? A estos hombres que se dicen que son del camino. En aquel tiempo todavía no se les llamaba cristiano, se les llamaba los del camino. Y se les decía los del camino porque Cristo dijo, yo soy el camino. Y seguían al camino y andaban en el camino. Entonces Pablo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sus pensamientos eran destructivos. Así que Pablo llegó a la conclusión, soy el peor. Soy el peor porque no nada más me conformé con hablar pestes, con hablar mal, sino que hice cosas para dañar este movimiento. Y yo creo que una de las cosas que más le atormentaban era cuando agarraron a Esteban y lo mataron a pedradas. Era Pablo, dice, y todo mundo depositaba sus ropas, sus mantos para quitarse y tener libertad para tirar con más fuerzas las piedras. Y Saulo, dice la Biblia, consentía en la muerte de Esteban. Y Pablo dice, ¿qué más hago? ¿Qué más hago para dañar a estas personas? Para recibir a Cristo, tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tiene que llegar a tal punto nuestra convicción de decir, me urge recibir a Cristo, necesito a Cristo en mi vida. Le he fallado, he tenido pensamientos destructivos, he tenido pensamientos sucios, he tenido pensamientos perversos, he hecho cosas que me avergüenzan, he hecho cosas que han ofendido a Dios, he hecho cosas que obligaron a Jesucristo a venir por mí. Yo tengo que aceptar estas malas noticias. Soy pecador, mi carácter es corrupto, no me puedo acercar en mis propias fuerzas a Dios. Por eso son noticias de aplicación personal. Yo no puedo recibir los beneficios de la Navidad si no reconozco mi necesidad de ella. Fue triste aquellas fechas porque los papás, la mamá de Jesucristo, la mamá de Jesús, dice que anduvieron buscando un lugar en donde él pudiera nacer y no encontraron lugar, porque nadie les dio lugar. Estaba yo leyendo algo que decían que en un momento dado, aunque tuviera familiares en Belén, el hecho de recibir a una mujer que está a punto de dar a luz contaminaba la casa, independientemente de la historia del embarazo. Dice, porque el parto implicaba derramamiento de sangre y la persona que participaba en un parto después tenía que pasar un tiempo de purificación, lo que después nosotros le conocemos como la famosa cuarentena.
que tiene que pasar, donde la persona se recupera, pero espiritualmente o ceremonialmente la casa se contaminaba. Entonces, al verla en parto y a verla a punto de dar a luz, decía, no hay lugar para ti, no hay lugar para ti. Nosotros debemos de ver la bendición y decir como ese himno, ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Ven, ven a mi corazón, oh Cristo. Concluyo, bueno, quiero decir esta conclusión. La Navidad fue un evento que cambió la historia. No solo ha cambiado la historia, ha cambiado a millones de personas a lo largo de la historia. Y Pablo es un claro ejemplo de esta buena noticia. Siendo blasfemo, siendo violento y con pensamientos perversos, Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo agrega, ¿y para qué me salvó Dios a mí? Dice, para usarme como ejemplo de que si Dios salva a peor, Él puede salvar a cualquiera. Él puede salvar a cualquiera. Si tú te sientes indigno, si tú sientes que has cometido algo imperdonable, la Navidad te garantiza, hay perdón en Dios, hay perdón en Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por estas buenas noticias. Y te damos gracias porque no es un accidente que estemos aquí. Gracias porque la Navidad es algo que todos debemos de aceptar. Son buenas noticias aceptables para todos. Gracias porque es de alcance universal. Nos incluye a cada uno de nosotros. Gracias porque es un mensaje de perdón, de salvación para el pecador. Pero también gracias porque es un mensaje que yo tengo que aplicármelo. No basta con que mi papá o mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis amigos lo abracen. Yo tengo que abrazar esas buenas noticias para recibir su beneficio. Señor, así como estamos orando, si tú quieres tener una cita divina con alguien aquí presente, te suplicamos que lo hagas. Si tú estás aquí en este día y Dios te está hablando y Dios te está recordando que le has defraudado, que le has fallado, que necesitas su perdón, que necesitas lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo, que es venir a salvar al pecador, aquel que se le ha dado la espalda a Dios. Yo te invito que ahí en tu lugar hagas esta oración conmigo. Si el Espíritu Santo te está poniendo esa necesidad, ese pensamiento, yo te pido que repitas de manera pausada esta oración que yo voy a hacer. Dile así a Jesucristo: Padre nuestro, te doy gracias por tu amor al mandar a tu Hijo Jesucristo para salvarme de mis pecados. Te agradezco porque Jesucristo en la cruz dio su vida para darme perdón, pero también resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Te agradezco, Señor, porque en Jesucristo tengo el regalo de la vida eterna.
del perdón de pecados y tu Espíritu Santo. Señor, transfórmame, aquí estoy. Transforma mi vida y regálame no solamente tu perdón, sino a tu Espíritu Santo. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.